Muy buenas noches, doctores. El día de hoy vamos a ver la dermatosis eritemato escamosas. Dentro de la dermatosis eritemato escamosas son lesiones cuya lesión elemental es el eritema y la escama, ¿verdad? O sea, por eso se llaman eritemato escamosas. Y son cuatro las que vamos a ver: la psoriasis, la dermatitis seborreica, la pitiriasis rosada y la eritrodermia. La psoriasis tiene una escama gruesa, plateada, es adherente, se localiza en cuero cabelluda y prominencias óseas, salientes óseas. La dermatitis seborreica, la escama es un poco más pequeña, amarillenta, oleosa, ¿verdad? Un poco adherente y está en la zona seborreica, ¿verdad? Que es la cara y el cuero cabelludo, que es la región centrofacial, la región anterior del tórax, la región interescapular y el cuero cabelludo. La pitiriasis rosada son escamas muy finas, apenas visibles, está en el tronco, y la pitiriasis rosada, la lesión elemental se llama lesión heráldica, ¿verdad? O placa heráldica. Y la eritrodermia, que hablamos de eritroderma cuando hay una afectación o una descamación, un eritema y descamación y prurito de más del 90% de la superficie corporal. Entonces, cuando hablamos de eritrodermia es 90%. Ese es lo más importante. Vamos a hablar entonces de la dermatitis seborreica. Es una dermatosis eritemato-escamosa, ¿verdad? Cuya evolución es crónica, es recurrente, afecta a niños, adultos, se localiza en el cuero cabelludo, en la cara, en la región preesternal, en la región interescapular y en los pliegues. Aquí tenemos una fotografía, ¿verdad? Donde está en el cuero cabelludo, afecta el surco nasogeniano, o sea, el que afecta la región que está en el pliegue que da la nariz con las narinas y la cara, ¿verdad? Y aquí la región interescapular, la región preesternal, a veces esa descamación que está en la región ciliar o las cejas, ¿verdad? Y a veces también hay una descamación en el párpado y se llama blefaritis seborreica. Entonces esta es la dermatitis seborreica. Acuérdense que la escama es amarillenta, oleosa, adherente. Bueno, existen varias causas. En estas causas hay factores genéticos, o sea que si alguien en la familia padece, puede que los hijos también padezcan, ¿verdad? O que una familia entera padezca de dermatitis seborreica. Hay factores infecciosos como bacterianos y micóticos. Se ha aislado, ¿verdad? El Pityrosporum ovale. También hay factores hormonales, ¿verdad? Hay factores dietéticos, ¿verdad? Que provocan esta dermatitis seborreica. Hay factores ambientales, hay factores emocionales, el estrés, ¿verdad? Eh, eh, Aquí hay factores farmacológicos, ¿verdad? Algunos medicamentos pueden exacerbar la dermatitis seborreica o la pueden desencadenar. Y el etilismo crónico, o sea que si usted tiene dermatitis seborreica y le gusta ingerir sus tragos, entonces se va a ver exacerbada. ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Qué características tiene la dermatitis seborreica? Aparte de que es una escama adherente, oleosa, ubicada en zonas seborreicas, ¿verdad? Que es simétrica. Ustedes miran, si nosotros tiramos una línea por la línea media o la línea alba, afecta a ambos pliegues nasogenianos, ambas mejillas, ambas cejas, ¿verdad? Y es una descamación y puede haber fisuras en las regiones donde hay pliegues, por ejemplo, en la región retroauricular. Se diferencia de otras descamaciones, por ejemplo, en este caso, del lupus eritematoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren que en el lupus eritematoso respeta los surcos nasogenianos. En la dermatitis seborreica no, están afectados, ¿verdad? Entonces, eso podría ser
una piedra angular o un diagnóstico, un punto de partida importante para hacer diagnósticos, ¿verdad? En la dermatitis por contacto, pues ustedes ven que no está en cuero cabelludo y que está solo en la zona donde estuvo el contactante. Ustedes ven que los surcos nasogenianos y aquí en este caso los labios no están afectados. Si revisan la región preesternal e interescapular tampoco, ¿verdad? Y probablemente le preguntan, ¿y alguien más de su familia? Tampoco lo padece porque tienen todos. También existe la dermatitis seborreica en el lactante o en los infantes y tiene un cuadro clínico un poco diferente y se presenta con una descamación en los recién nacidos, que es en el cuero cabelludo, generalmente en la fontanela mayor, ¿verdad? Y esa fontanela lo que hay es una costra amarillenta oleosa que se llama costra de leche, ¿verdad? Costra de leche. Y se da en los primeros 3 meses de vida. También pueden haber placas escamosas oleosas en piel y en cuero cabelludo y también en el área del pañal, en el cuello, en la ingle. ¿Cómo vamos a tratar esto? Pues se hace, no, ahí lo que hacemos es que con aceite mineral, ¿verdad? Se pone y con un cepillito de cerdas finas o suaves se hace, o con un peinito fino se le va quitando la descamación. Se da en los 3 primeros meses en los lactantes. Se llama la costra de leche. Entonces uno a veces carga algún familiar que tiene un niño recién nacido y le mire esa costrita amarilla en el cuero cabelludo y eso es una dermatitis seborreica. Miren. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, que cuando vemos en la dermatitis del pañal, vamos a ver, ¿verdad? Que está en la zona más allá de la zona genital porque es una dermatitis amoniacal. Y en la dermatitis seborreica nosotros lo vamos a ver que va a afectar los pliegues también, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer el tratamiento en el lactante, doctores? Pues primero hay que retirar las costras, ¿verdad? Puede ser con aceite de borraja, que es el aceite mineral, o aceite de oliva, ¿verdad? Pero se aplica, se deja un tiempo y cuando ya está suave se va retirando, ¿verdad? Generalmente los esteroides tópicos como la hidrocortisona y el prenicarbato se pueden utilizar, pero está contraindicado en los menores de 1 año. Y acuérdense que esto da en los tres primeros meses, pero si es muy grande, uno la puede usar con cuidado, ¿verdad? Y que no sea una zona muy extensa. De ahí, otra cosa, otro tratamiento para, entonces los esteroides tópicos los vamos a utilizar en la dermatitis atópica ya en personas mayores de 1 año, ¿verdad? Que tienen afectación de surcos nasogenianos, cara, ¿verdad? En el tórax anterior, en la región interescapular. También se pueden usar agentes queratolíticos como ácido salicílico del 3 al 5%, emolientes que contienen urea al 5%, ¿verdad? Champús, ¿verdad? Que son a base de piritionato de zinc o ketoconazol, ¿verdad? El ketoconazol tiene que ser al 2%, ¿verdad? Entonces se llama Chemicol, ¿verdad? Es una marca comercial y existe aquí en Honduras, ¿verdad? El Chemicol o también puede ser el Nisoral. Pero hay otro que lo venden over the counter, como dicen, que lo venden en las farmacias, que es el Medicasp y todo eso, tiene ketoconazol, pero es al 1%. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos perjudica, porque nos hace al Pityrosporum orbicularis u ovale, nos hace resistente al ketoconazol, y entonces nos quita una buena arma de tratamiento para la pitiriasis. O antifúngicos tópicos como ketoconazol. En los adultos también se debe evitar el uso de esteroides, ¿verdad? Por la localización y por la dependencia. El esteroide es algo que le va a quitar a uno la dermatitis seborreica sumamente rápido, ¿verdad? Pero es mejor usarlo con precaución y en el menor tiempo. Los que vieron ya terapéutica dermatológica, el mejor esteroide para los dermatólogos es el de más baja potencia con mayor efectividad. Hidrocortisona al 1%, ¿verdad? O al 0.5%. De ahí no se debe recomendar los antimicóticos como monoterapia, porque se pueden hacer resistentes. Entonces, aquí es en el único lugar donde ustedes pueden indicar esteroides con antimicóticos, pero de ahí en ninguna otra.
¿verdad? También se alternan los principios activos periódicamente para evitar la resistencia. O sea, si uno tiene dermatitis seborreica, o sea, caspa en la cabeza, y dice uno, no, fíjese que, doctora, el ketoconazol lo he usado toda la vida, pero al principio me llegó y después no. Entonces, alternarlo con alquitrán de hulla más alantoína o alternarlo con pitirionato de zinc, ¿verdad? Y también con ketoconazol o con sulfuro de selenio. El sulfuro de selenio es muy bueno, ¿verdad? Que es el Celsum azul. Pero ¿cuál es el problema? Que se hizo un estudio en chimpancés y da una alopecia, o sea, bota el pelo. Entonces, cuando uno usa sulfuro de selenio, se le quita la dermatitis seborreica rápidamente, pero empieza a tener como un efluvio, una caída del cabello. ¿Cómo se lava? Pues el uso es de 2 a 3 veces por semana y se utiliza como enjuague final, porque a veces a algunos pacientes no les gusta el olor de estos champús medicados y lo que utilizan es un champú cosmético al final para que el pelo tenga olor, pero si utiliza el champú cosmético al final, no está, uno pierde el efecto de lo que tiene del principio activo, ¿verdad? También se puede utilizar jabones no alcalinos o sustitutos de jabón, que es un Sindet. Otro, se puede utilizar tratamientos tópicos como lociones, emulsiones, cremas, a base de ácido salicílico, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? Gluconato de litio, ácido acelaico, ¿verdad? O esteroides, ¿verdad? Y si es muy severa la dermatitis seborreica y muy extensa, se puede dar fluconazol oral como monoterapia a 150, una cápsula de 150 a 300 miligramos dosis única, ¿verdad? Entonces usted da un esteroide, dosis única, ¿verdad? Eso es el tratamiento, ¿verdad? Otra cosa es que también hay que enseñarle al paciente que tiene que tener un uso racional de esteroides, porque el esteroide se convierte en el tratamiento angular, pero para la etapa aguda, ¿verdad? Y luego alternando y el menor tiempo posible, y se alterna con el antimicótico o con el queratolítico, ¿verdad? Entonces utilizamos betametasona con ácido salicílico, se llama betasalic o diprosalic, beclometasona con clioquinol, ¿verdad? Que es de Menarini, ¿verdad? Menader Clio se llama, y generalmente no más de 7 días continuos. ¿Por qué? Porque si usted viene, se puede hacer resistente y entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo suspende le puede dar un fenómeno de rebote y si uno utiliza por periodos prolongados el esteroide, le puede dar los efectos adversos que es el acné, hipocromías, hipercromías, hirsutismo, ¿cómo se llama? Dermatitis perioral, estrías, etc. Ahora vamos a hablar de psoriasis. Como dijimos, la psoriasis, ¿verdad? Que es una escama un poco más grande, que es blanquecina, plateada, y que se encuentra en prominencias óseas. Es un trastorno crónico recidivante, ¿verdad? Y tiene una expresión clínica que puede ser variada. Ya van a ver por qué. De un 10 a un 25% de los pacientes que tienen psoriasis presentan afectación de las articulaciones, dolor articular y deformidad de las articulaciones. O sea que este 10 a este 25% cursan con lo que se llama artritis psoriática o artropatía psoriática. Esto es importante, miren, existen varios tipos de psoriasis, pero en el caso de ustedes les vamos a enseñar 6. Está la psoriasis en gotas, que esta es una psoriasis aguda y se llama en gotas porque son redonditas y pequeñas como gotitas. Esta psoriasis, vayan anotándolo ahí, se da cuando hay generalmente se da en personas que presentan un episodio de amigdalitis por estreptococo. Entonces uno lo que hace es que le da el tratamiento al estreptococo, que generalmente es penicilina benzatínica, y la psoriasis desaparece, ¿verdad? Entonces la psoriasis en gota, si a ustedes les preguntan, mire, una paciente con amigdalitis y que presenta esta lesión eritemato escamosa, ¿cuál es la causa? Entonces, la principal causa es la estreptocócica, la gutata o en gotas. Ahora, la psoriasis en placas es como las más frecuentes, ¿verdad? Son placas que se van uniendo, ¿verdad? Eritemato escamosas con escamas
blanquecinas plateadas. Hay una psoriasis que se encuentra en palmas y plantas exclusivamente, se llama psoriasis palmoplantar. Generalmente acuérdense que la psoriasis es de cuero cabelludo y prominencias óseas, pero fíjense que existe una variante que aparece en los pliegues, en el pliegue axilar, en el pliegue inguinal, en el pliegue inframamario, en el pliegue interglúteo, subglúteo y en el pliegue umbilical, y a esta se le llama psoriasis invertida, porque la mayor parte de la psoriasis sale en las prominencias óseas, no en pliegues. De hecho, no afecta a pliegues, pero en esta psoriasis invertida aparece en los pliegues, ¿verdad? También está la eritrodermia psoriática. ¿Cuál es la eritrodermia psoriática? Cuando ya afecta más del 90% de la superficie corporal. Entonces ahí hablamos eritrodermia psoriática. Y está una variante que se llama psoriasis pustular o pustulosa, que la lesión elemental son pústulas, por eso se llama psoriasis pustulosa. Bueno, vamos a hablar de la psoriasis en placa o la psoriasis vulgar, que generalmente comienza en la edad, generalmente la psoriasis hay en niños, pero es más rara, ¿verdad? Pero puede presentarse en niños. Acuérdense que la gutata es asociada a estreptococo y la edad de comienzo más o menos es de 22.5 años. La incidencia, ¿verdad? Es de 1 a 2% de la población, ¿verdad? Afecta a ambos sexos por igual y tiene aspectos hereditarios. El aspecto hereditario es sumamente importante, doctores, porque fíjense que si uno de los padres tiene psoriasis, más o menos el 8% de los hijos pueden presentar psoriasis por penetrancia, ¿verdad? Pues porque lo hereda. Pero si dos personas, si tanto la madre como el padre tienen psoriasis, entonces la incidencia aumenta a un 41%. O sea que es sumamente alto el porcentaje de que los hijos tengan psoriasis si el padre y la madre tienen psoriasis. Pero como uno dice, gracias a Dios, cuando uno se enamora, no va a andar pidiendo un mapeo genético, ni va a andar pidiendo de qué te enfermas, porque realmente el amor todo lo cree, todo lo perdona, todo lo supera y uno sale adelante, ¿verdad? Porque si no, creo que nadie se atrevería a dar el paso. Ahora vamos a hablar, bueno, sigamos dentro de la psoriasis en placa, que también se le conoce como psoriasis vulgar. Tienen un fenómeno, ¿verdad? Que es el fenómeno que sigue las huellas del trauma o rascado, que se llama fenómeno isomórfico o de Koebner. O sea que si ustedes se rascan, se dan con paste, se bañan con paste o utilizan pantalones ajustados o telas muy duras, entonces se puede regar el fenómeno. O por ejemplo, si trabaja, si es un agricultor y trabaja con el asadón, se le va y tiene psoriasis palmoplantar, difícilmente si no usa guantes y no se protege, va a quedar con graves problemas, ¿verdad? También se exacerba con infecciones estreptocócicas agudas, pero la que es asociada directamente a estreptococo es la gutata o dengotas, ¿verdad? También se exacerba con el estrés. Algunos fármacos como los esteroides, el glucocorticoides, el litio y los antimaláricos pueden desencadenar reacciones psoriasiformes o psoriasis. Entonces, ¿qué quiere decir? De que uno tiene que ver que estos medicamentos pueden desencadenar psoriasis. Y el alcoholismo, el etilismo agudo hace que perdure. Los pacientes que tienen psoriasis y ingieren alcohol pasan con placas permanentemente, ¿verdad? La lesión elemental, pues son placas eritemato-escamosas, bien delimitadas, cubiertas por una escama blanca plateada. Y están en prominencias óseas, tienen el fenómeno isomórfico, son simétricas, ¿verdad? Eso es importante. Tiene un signo característico, se llama patognomónico. ¿Qué quiere decir? Que solo la psoriasis lo tiene. Y consta de 3 fases. Se llama signo de Auspitz, ¿verdad? Auspitz. Y es una descamación en vela, ¿verdad? Que membrana desplegable que se
despliega la membrana, aquí está abajo, membrana desplegable. Después que se despliega, lo que vemos son pequeños puntitos de sangre que se llama rocío sangrante. Ese es el signo característico de la psoriasis. Entonces, si nosotros vemos una lesión con escamas blancas plateadas en prominencias óseas, agarramos una cureta o un objeto y empezamos a descamarlo. Si se desprende y hay rocío sangrante, decimos que tiene el signo de Auspitz. ¿Qué significa la descamación en vela? Hiperkeratosis. El problema de la psoriasis es que el queratinocito de la capa basal a la capa superficial, donde ya es una célula que no tiene núcleo, tarda 21 días. Pues en la psoriasis a veces la velocidad está aumentada en horas, ¿verdad? Entonces por eso hay esa descamación y por eso se dan esas escamas y son gruesas. También la membrana desplegable lo que da es una parakeratosis, ¿verdad? Y el rocío sangrante es que hay edema de la papila y por eso sangra. Entonces cada uno tiene sus características importantes. Pero lo más importante aquí es que el Auspitz es característico. Auspitz es psoriasis. Bueno, ¿dónde vamos a ir a buscar cuando nos examinamos? En las prominencias óseas, codo, rodilla, en la región lumbosacra o también en las prominencias óseas. Mire, en las prominencias donde ¿cómo se llama? Las vértebras, prominencias vertebrales en la región vertebral. Miren, son simétricas y tiene el fenómeno isomórfico de Kettner, o sea que sigue las huellas del trauma o rascado. Ahora también la psoriasis en placas puede también afectar palmas o plantas, ¿verdad? Pero con afectación del cuerpo. Si solo afecta palmas o plantas, entonces es palmoplantar, pero si afecta palmas o plantas, cuero cabelludo, cara, ¿verdad? Y si afecta pliegues, es invertida. Tiene otra característica que provoca deformidad en las uñas, ¿verdad? Y puede afectar las uñas, ¿verdad? Y la psoriasis en gotas se asocia más, son gutatas, son pequeñas gotitas, son redonditas y se asocia a estreptococo. Entonces, hay un alto porcentaje de psoriasis que afecta a las uñas. Y acuérdense que del 10 al 25% se asocia a artritis psoriática. Miren, aquí no. Ustedes le van a revisar el tobillo, la rodilla y no va a tener lesiones, pero tiene lesiones en palmas y en plantas. Entonces se llama psoriasis palmo-plantar. ¿Qué van a hacer? Buscar el signo de Auspitz, está presente. Y se riega por el fenómeno isomórfico también. La psoriasis pustular, miren, ya no son descamaciones, sino que son pústulas, elevación de la piel con contenido purulento menor o igual a 1 centímetro, ¿verdad? Y están en palmas y plantas, o puede ser general. Hay una variante generalizada que se llama de von Thunbusch, y esta es afectación sistémica con fiebre y afectación del estado general, ¿verdad? Mire, puede haber afectación del cuero cabelludo, ¿verdad? Hacemos el signo de Auspitz, descamación en vela, membrana desplegable, rocío sangrante y lo vamos a ver, ¿verdad? Y afectación de cara. Miren, ustedes van a decir, pero ¿por qué no es una micosis? Porque no tiene lesiones satélites, ¿verdad? Miren, como que fuera un intertrigo candidiático, tiene aquellos puntitos satélites, esta no los tiene. Y el KOH va a estar negativo, ¿verdad? Entonces esta es la psoriasis invertida. Sí es difícil porque la lesión elemental no es tan característica, pero es frecuente, más frecuente de lo que ustedes creen. Entonces el pliegue axilar, pliegue submamario, en el pliegue umbilical, en el pliegue inguinal y en el pliegue interglúteo, subglúteo. Muchas veces se confunden con intertrigos candidiásticos o tiña cruris, pero no, son psoriasis, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Pues un KOH primero y biopsia. Miren, región en el pliegue abdominal, en el pliegue interglúteo, la cronicidad. Miren, en el pliegue, ¿cómo se llama? Umbilical. Recuerde que estamos grabando y entonces vamos al final a contestar las preguntas para que no se lleve tanto tiempo. También si es una psoriasis extensa, si afecta más del 90% de la superficie corporal, doctores,
Entonces estamos hablando de que es una eritrodermia psoriática. También la psoriasis puede afectar genitales y entonces puede haber una descamación en genitales femeninos o masculinos, en glande o la región vulvar, ¿no? Y esta es la gutata. Miren, son como pequeñas gotas redondas y es por estreptococo. Miren, no toda la onicolisis son hongos. Aquí estas deformidades tienen como un color anaranjado en el límite, ¿verdad? Y es una afectación psoriasis ungueal. Uno le hace el KOH, está negativo y hace una biopsia de uña y sale que es una psoriasis ungueal con onicolisis. Inicialmente a veces puede tener estas uñas que con esos pits unguiales lo hacen recordar a uno los dedales que son con lo que costuraban las abuelitas, ¿verdad? Que tenían esos agujeritos para empujar la aguja, ¿verdad? Entonces, no toda la deformidad en uñas es hongo. El tratamiento. Pues para el tratamiento, la piedra angular en el tratamiento de la psoriasis, vamos a empezar con tratamientos tópicos. Entonces les pueden pedir en el examen, dígame 5 tratamientos tópicos y 5 sistémicos. Bueno, tratamientos tópicos, principalmente esteroides tópicos, ¿verdad? Esteroides tópicos de alta potencia, de mediana o de alta potencia. Análogos de la vitamina D, que es el calcipotriol, ¿verdad? Que les voy a decir aquí, nosotros lo conocemos como Dibovit, porque está combinado con betametasona, ¿verdad? También humectante, el humectante por excelencia que es la vaselina simple, o queratolíticos, que es vaselina simple más ácido salicílico, ¿verdad? O con urea al 3, al 5, al 10, al 20, al 30 y al 50%. Y o alquitrán de hulla más alantoína, que a veces dan donaciones y es de muy buena respuesta, ¿verdad? Pero el problema es que a veces tiene un olor fuerte. Tratamientos sistémicos. Pues damos terapia con soralenos más luz ultravioleta A. Entonces se llama PUVA, ¿verdad? Soralenos más VA, ¿verdad? Que es un medicamento que se llama oxoralén o trisoralén y luego se mete a una cámara de luz ultravioleta. Ahora también se utiliza la luz ultravioleta B de banda estrecha o de banda angosta, ¿verdad? Que tenemos nosotros ahí en el Hospital Escuela. Están los retinoides orales, ¿verdad? Que es la isotretinoína y el etretinato. Está también, se utilizan antimitóticos como el metotrexate, la ciclosporina, que son inmunosupresores, ¿verdad? Que son importantes. Y cuando es psoriasis gutata o en gota, porque es por estreptococo, se usa antibióticos, penicilina principalmente, o eritromicina o acitromicina, ¿verdad? Entonces, estos son los tratamientos sistémicos, ¿verdad? Pero los antibióticos solo cuando es gutata, ¿ok? Entonces, PUVA, luz ultravioleta B, retinoides orales, metotrexate, ciclosporina. Y hay otros sistémicos también que ahora están de moda, los biológicos, pero los biológicos son muy caros y se dejan mejor solo para uso específico. Ni nosotros los especialistas usamos de entrada biológicos en psoriasis, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada, pues, es una dermatosis de origen desconocido. Cuando ya hablamos de origen desconocido, pues ya saben ustedes que es de origen desconocido, que no se sabe la causa, ¿verdad? Es de evolución crónica, es asintomática, frecuentemente da en adolescentes, ¿verdad? Y en adultos jóvenes en la décima, entre los 10 y los 43 años, se caracteriza por la aparición inicial de una lesión única, que es una placa que se denomina placa heráldica. Esa es la lesión elemental, la placa heráldica, es la lesión elemental, doctores, placa heráldica. 1 o 2 semanas más tarde aparece una erupción de placas similares, nada más que de menor tamaño, ¿verdad? Ya les voy a explicar. De menor tamaño que siguen los arcos costales y tienen distribuciones metaméricas, como en árbol de Navidad, ¿verdad? Se localiza en cuello, en tronco, en la porción superior de los brazos y de las piernas
y es autolimitada, dura de 4 a 12 semanas, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Pues no se sabe. En la actualidad, doctores, se ha visto de que se asociada a un herpes virus tipo 6, ¿verdad? Entonces, cuando uno le da tratamiento y no mejora, entonces da antivirales. Miren, esta es la placa heráldica, que es una descamación leve, blanquecina, ¿verdad? Redondeada, y que 1 o 2 semanas más tarde salen lesiones similares a esta, pero más pequeñas, de menor tamaño. Esta es la lesión elemental de la pitiriasis rosada. Entonces, si les ponen lesión elemental de pitiriasis rosada, tienen que poner placa heráldica, así como el periódico Heraldo. Miren, esta es de ahí, 1 o 2 semanas más tarde salen pequeñas con distribución metamérica o en árbol de Navidad, siguiendo los arcos costales, ¿verdad? Y aquí está, van a ver la lesión heráldica y las otras lesiones que salen semanas después. Entonces el paciente, usted le dice, ¿cuál comenzó primero? Y él le va a decir esta, la más grande. Y se descama como en collarete, ¿verdad? Y semeja a un papel de cigarrillo. Mira, aquí está la heráldica, en el hombro en este paciente, ¿verdad? Generalmente es una, pero a veces pueden haber dos. Pero generalmente todos los libros dicen que es una, pero rara vez, ocasionalmente pueden haber dos. Miren, a veces sale en el cuello, miren, tiene esa descamación en collarete, ¿verdad? Un diagnóstico diferencial, la sífilis secundaria. Eh, la causa es desconocida, ¿verdad? Pero se ha sugerido un proceso infeccioso ensantemático viral. Generalmente, y el virus 6 y 7, agregaron el 7, ¿verdad? Y los brotes se da por brotes en primavera y en otoño. Fíjense que estas lesiones, si ustedes las ven ahorita, la pandemia del COVID, doctores, les voy a recomendar que si a ustedes ven esto, manden a hacer una prueba por COVID, porque estas son manifestaciones ahora de COVID también, ¿verdad? Como yo les di la clase, ¿verdad? Que no se saben si son propias del virus, si son por los medicamentos o si son reaccionales. Miren, entonces aquí están la placa heráldica y las otras lesiones que salen después, siguiendo trayectos de los arcos costales. A veces los pacientes se ponen antimicóticos y ya llegan con dermatitis por contacto. Miren, si ahora en la actualidad ustedes lo ven, entonces, aparte de descartar que sea un herpes, hay que hacer las pruebas para COVID. Diagnóstico diferencial, sífilis secundaria, tiña corporis, eritema multiforme, psoriasis, dermatitis seborreica, y vamos a hablar de las lesiones psoriasiformes del COVID. ¿Bien? Ahí está bien, sífilis secundaria, aquí estamos viendo tiña corporis, aquí estamos viendo el eritema polimorfo. Tratamiento, pues como es inespecífico y no se sabe cuál es la causa, pues ninguno. Se le da sustituto de jabón, lubricantes como vaselina, antihistamínicos y pica, esteroides tópicos para que mejore más rápidamente, y se puede mejorar con fototerapia de luz ultravioleta B de banda angosta o exposición a la luz solar, ¿verdad? Y si es por herpes, entonces uno da ciclovir. Ahora vamos a hablar de la eritrodermia. La eritrodermia, por definición, aquí cuando ustedes miren eritrodermia, acuérdense del 90% de la superficie corporal. Está afectado el 90% de la superficie corporal. También se denomina otro nombre, un sinónimo, es la dermatitis exfoliativa, que es un trastorno generalizado, se caracteriza por una eritema y descamación en el 90% de la superficie corporal, ¿verdad? Predomina en varones, ¿verdad? Y puede ser de origen idiopático, o sea que no se sabe. También se le conoce como síndrome del hombre rojo, ¿verdad? Como la evolución puede ser de varias patologías cutáneas, o sea que puede ser cualquier patología cutánea que se degenera a una eritrodermia, pero si afecta el 90% de la superficie corporal, el diagnóstico es eritrodermia. Por ejemplo, un atópico que afecta el 90% de la, entonces uno dice eritrodermia secundaria dermatitis atópica, ¿verdad? Pero ojalá fuera así de fácil eritrodermia. Cuando uno mira un paciente con eritrodermia y el paciente no es conocido y el paciente dice que nunca ha tenido nada, uno se preocupa, ¿verdad? Entonces pueden ser patologías cutáneas o sistémicas, y entonces aquí cuando son sistémicas es cuando nos preocupamos.
O puede ser por exposición a fármacos. Muchos fármacos causan eritrodermia, como los antimaláricos. Miren, ¿cuáles son los factores asociados a eritrodermia, doctores? Pues la dermatitis atópica, dermatitis por contacto, dermatitis seborreica, o sea, son dermatitis que pueden evolucionar a eritrodermia, el 90% de la superficie corporal, eczema varicoso, dermatitis por éstasis, dermatofitosis, líquen plano, lupus eritematoso, sistémico, micosis fungoide, que la micosis fungoide no es un hongo, sino que es un linfoma cutáneo, pénfigo, es una etapa temprana del linfoma cutáneo, pénfigo, penfigoide, psoriasis, pitiriasis rubra pilaris. Dentro de las enfermedades sistémicas asociadas a eritrodermia están las leucemias, los linfomas, el rechazo injerto versus huésped, el VIH, mieloma múltiple, micosis fungoide, que es una etapa inicial del linfoma cutáneo, tirotoxicosis, o sea, cuando tiene una hipertiroidismo y está en tormenta tiroidea, sarcoidosis, dermatomiositis, hipercalcitoninemia, o sea, son varias cuestiones. Otras afectaciones, por ejemplo, la dermatofitosis, la leishmaniasis, tuberculosis, toxoplasmosis y la sarna noruega, que es la infestación masiva del ácaro, puede dar eritrodermia. Pero también puede ser una lesión preneoplásica como cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de mama, trompa de falopio, ovario, sea de estómago, de esófago, melanoma o hígado. Entonces, un paciente con eritrodermia, cuando uno entra, lo que le está entrando a uno es si no tiene antecedentes, es una incógnita y es una responsabilidad muy grande porque uno tiene que descartar todo, ¿verdad? También se ha asociado a fármacos como el alopurinol, aminoglucósidos, amidodarona, antipalúdicos, arsénicos, aspirina, bueno, anticonvulsivantes como barbitúricos, betabloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio, captopril, carbamazepina, cefalosporina, fenitoína, isotretinoína, penicilina, ranitidina, sulfonilurea, trimetoprim, sulfa, vancomicina, yoduro o derivados del sulfa, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Entonces, ustedes, bueno, pregúntenle al paciente cuando lo abordan, mire, ¿usted padece de alguna enfermedad de la piel antes? No padece de dermatitis atópica, no padece de psoriasis, no, ok. No ha tomado ningún medicamento porque es lo más fácil, ¿verdad? ¿Algún medicamento nuevo que haya tomado? No. Bueno, entonces vamos a empezar a descartar entonces, hacer exámenes, a ver si no es un linfoma, si no es una leucemia, si no ha perdido peso, y entonces ya nos vamos orientando. Pero es para llegar al diagnóstico, el eritrodermia es bien fácil de hacer, si tiene el 90% ya usted tiene el diagnóstico. Pero entonces se hace biopsia y se hace exámenes complementarios. El signo inicial de la eritrodermia, ¿verdad? Generalmente aparece en el área genital, en el tronco de la cabeza, y luego se va extendiendo a todo el cuerpo, hasta afectar el 90%, y se llama el síndrome del hombre rojo. Inicialmente, como es un edema, la piel está lustrosa y brillante, pero luego se desinflama rápidamente y empieza una descamación, y la descama tiene color blanquecino y amarillenta y tiene un olor característico. Miren, primero está como brillante, se llama el síndrome del hombre rojo, y luego la descamación generalizada en todo el cuerpo. ¿Qué afecta? Pues puede afectar pelos y el vello, que va a estar quebradizo. Entonces, si le ponen, afecta pelos, sí. Puede dar alopecia difusa en el 25% de los casos. Puede dar hipotermia por vasodilatación, o sea que muchas de las eritrodermias el paciente llega como temblando, con temblores por la hipotermia, ¿verdad? Y el olor tiene un olor rancio y fétido, ¿verdad? Como a ratón, ¿verdad? Como a ratón mojado, ¿verdad? El síntoma cardinal de la eritrodermia es el prurito o picazón, ¿verdad? O sea, no hay una eritrodermia sin prurito. Y el prurito, acuérdense que el prurito da rascado, y el rascado, si es crónico, da liquenificación. Que da liquenificación a aumento del grosor, de la pigmentación y del cuadriculado de la piel por rascado crónico, ¿verdad? Da adenopatías generalizadas, ¿verdad? Miren, aquí esto es sarna noruega, infestación masiva del ácaro, que ya lo vieron.
La eritrodermia respeta membranas mucosas a diferencia de las otras enfermedades que vieron por reaccionales por medicamentos, ¿verdad? Complicaciones, ectropion, o sea que hay eversión del párpado, distrofia unguial, ¿verdad? Se deforman las uñas e infecciones secundarias. También suele haber áreas típicas del proceso patológico subyacente. Por ejemplo, si es una dermatitis atópica, va a estar en la zona del atópico, ¿verdad? Si es una psoriasis, pues va a estar en las rodillas y en las prominencias óseas. Si es una dermatitis seborreica, usted la va a encontrar en las zonas seborreicas, ¿verdad? Pero el 65%, aparte de que afecte el pelo, las uñas, da hipotermia, puede tener adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, puede haber eosinofilia, aumento de la IgE, ¿verdad? Y esto, la eosinofilia y la IgE nos va dirigiendo a que es un proceso alérgico y que es por dermatitis atópica. ¿Qué vamos a hacer con un paciente eritrodérmico? Pues este se ingresa, ¿verdad? Para establecer la causa, ¿verdad? Se hospitaliza al paciente para el estudio, para estudiar que no sea un cáncer, que no sea una leucemia, que no sea un linfoma, etcétera, ¿verdad? Generalmente no se usa jabón, se le da una restitución de líquidos y electrolitos para que no haya hiponatremia, hipopotasemia, hipocalemia, se le da dieta hiperproteica. Si ustedes miran que hay costras mielicéricas o alguna infección o está con fiebre, entonces se le da cobertura antibiótica o antibiótico-terapia si hay infecciones. Se utilizan emolientes como la vaselina, esteroides tópicos o sistémicos, ¿verdad? Y sistémico, ¿verdad? Para hacer un overlap. Antihistamínicos porque da para evitar la picazón. Se puede dar pubaterapia, que es solaleno más VA, y se puede dar metotrexate y ciclosporina, ¿verdad? Para controlar. Si es por fármaco, pues es de duración corta y cuando uno retira el fármaco, el paciente mejora. Si el paciente es con psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, responde con lentitud, pero porque con lentitud responden estas patologías en piel. Si el paciente tiene linfomia, leucemia o carcinoma, entonces depende de cómo está esa enfermedad de base. Si está en etapa terminal, probablemente no va a responder. Y si es idiopática, muchas veces se vuelve un dolor de cabeza esta eritrodermia y necesita una terapia prolongada con esteroides y que se traslapa uno a metotrexate o a ciclosporina.